¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. A Dios rogando y con el gallo dando. Determinante de conductas y prácticas, tanto individuales y sociales. Causa de sentimientos variados, del éxtasis al temor. Refugio de algunos, opio del pueblo para otros. Espiritualidad, creencias, superstición, charlatanería, herejes, trascendencia, virtud y profesión. Lo bueno, Dios lo lleva, y lo malo, en el programa se queda. Hoy, en Un gallo para Asclepio, filosofía y religión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Un gallo para Asclepio. En esta ocasión vamos a hablar sobre filosofía y religión, si es que realmente hay un conflicto como el que piensan los legos. Mi nombre es Alan Argüello y nuevamente sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí el compañero Oscar, saludando a toda la gente que escucha este bonito podcast. Y ya como dijo Alan, hablaremos de religión y filosofía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara y hoy no preparé nada para decir a la introducción, así que ahí les van estas cosas. ¡Gallinazo! Esto es la religión de Paco Stanley y de Mario Besares. Arturo Castro, y estamos transmitiendo en vivo desde Ratman Alley, no se les olvide. Y como dijo Alan, tenemos un programazo de lujo sobre religión. Todo lo que quiso saber acerca de la religión, pero jamás se atrevió a preguntar. Pues vamos a comenzar, vamos a empezar con el tema más general, como siempre, a tratar de reflexionar un poco, platicar de nuestra experiencia, nuestros conocimientos, lo poco o mucho que sepamos. En primer lugar, sobre filosofía y religión, cuáles son las relaciones que guardan una y otro tópicos. En mi caso me remito a un texto de Olof Gigon que se llama Orígenes de la filosofía, que tiene una perspectiva curiosa. Si ustedes estudiaron filosofía en el bachillerato o incluso tienen alguna experiencia universitaria con filosofía, se suele hablar de una especie de tránsito que es casi que un lugar común, una perogrullada, una caricatura incluso, como decía una maestra, del tránsito entre el mito y la razón, ¿no? Suponiendo que hay una época clásica en la que se parte de cosmovisiones para explicar el mundo y después viene una serie de pensadores y pensadoras que lo van a articular desde el punto de vista racional. Esto desde muchas perspectivas sería equívoco y el mejor ejemplo es este texto de Gigon, donde plantea una idea curiosa que me parece muy novedosa en la historia de la filosofía. Normalmente se sitúa el origen de la filosofía en Tales de Mileto o en los filósofos milesios, pero Gigon dice no. El primer filósofo es Hesíodo, cosmógrafo, así como Homero, que contribuyó a la cosmovisión de los griegos. Hay un texto que se llama Teogonía, donde plantea el origen del mundo. Y a Gigon le parece que es ya filósofo, porque cuando habla del origen del mundo dice, estas explicaciones que son evidentemente míticas, ya quieren explotar en idea. Y básicamente dice algo como lo que sigue. Dice Hesíodo que en el principio era el caos. La palabra griega es charis, y que a partir de, además del caos, estaba el mundo conformado por Gea y Urano. Gea es la tierra, Urano es el cielo, unidos como si fuesen una especie de caverna, y el motor que lo movía es Eros. A pesar, como digo, de que es una explicación mítica del mundo, ya hay un intento, una especie de salto, un querer dar el paso hacia la filosofía, porque estas explicaciones tienen consecuencias, tienen implicaciones. ¿Cuál es la implicación? Bueno, si Eros es el motor del mundo, Hesíodo está planteando un mundo que se mueve a partir de la idea del amor. Y tenemos otro eco, también temprano en la historia de la filosofía, que es Sócrates. Cuando uno piensa en Sócrates y uno piensa en el método socrático, inmediatamente piensas en la reflexión como el fin último, en este ejercicio incansable de preguntas y respuestas donde nunca se llega a nada, porque lo importante es la experiencia racional, el afianzarse en la reflexión y siempre en la dialéctica, como decíamos en un programa anterior, para no quedarnos con la falsa pretensión de verdad. Sin embargo, la misión socrática, tal y como él la concibe, le es dada por una divinidad, por el Dios, como lo plantea el Dios desde el punto de vista general. Dice, el Dios que está en Delfos, en el oráculo de Delfos, le encomienda
gracias a la experiencia que tiene con su amigo Querefonte, van al oráculo y le preguntan, oye, oráculo, ¿hay alguien más sabio que Sócrates en todo el orbe? Y el oráculo dice, no, Sócrates es el más sabio. Sócrates entra en perplejidad, pero entiende que esta pretensión de sabiduría que le otorga el oráculo tiene que tener algún significado y se decide a desvelar el significado del oráculo, en qué sentido Sócrates es sabio. Y empieza a indagar con la gente del pueblo, con los que ostentan sabiduría, y se da cuenta de una cosa y dice, ellos se creen sabios y no lo son, y yo por lo menos no me creo sabio, por lo tanto soy más sabio que ellos en el reconocimiento de la ignorancia. Pero cuando Sócrates tiene que defender esta idea, y la defiende en la apología escrita por Platón, la defiende apelando al Dios, dice, yo sé que esta es mi misión porque el Dios no se equivoca. También es común hablar del daimón socrático, que quizá es el tatarabuelo de la conciencia moral, pero Sócrates dice, yo tengo un daimón. Un daimón es un puente entre los dioses y los hombres. Los griegos eran supersticiosos y creían en símbolos encontrados en aves, encontrados en marcas, en los árboles. Y si ustedes creen en esto, bueno, yo tengo un daimón propio, tengo un puente con la divinidad. Las funciones de este daimón son básicamente advertirle a Sócrates de no hacer cosas malas. Entonces dice Sócrates, cuando me quise dedicar a la política, el daimón me habló y me dijo, no lo hagas. Y no le da ninguna razón para hacerlo, simplemente es imperativo, le dice no hagas esto o aquello. De tal suerte que tenemos a un Sócrates paradójico, porque por un lado le dice a Critón cuando está en la cárcel y Critón le ofrece escapar, todo esto desde el punto de vista de Platón evidentemente, le dice oye escapémonos y dice mira Critón, me escaparía contigo, pero primero tengo que saber si mi reflexión, si el resultado de mi reflexión es que escape, escaparé. Si el resultado de mi reflexión es que no escape, aquí me quedaré. Porque nunca atiendo nada que no sea producto de mi reflexión. Pero vemos a Sócrates en un montón de escenas en las que se detiene por el daimón. Entonces, esta supuesta, como decía al principio del programa, fractura o conflicto entre filosofía y religión sería también una especie de equívoco. No solo en el caso de Sócrates, no solo en el caso de Hesíodo, sino que vamos a encontrar en la historia de la filosofía que en sus primeros siglos está muy emparentada con el fenómeno religioso. Y aún en nuestros días, aunque el estudiante promedio de filosofía se presuma ateo, hay todavía pensadores de gran calado, de gran profundidad, que tienen un contacto profundo con la religión. Pues muchas gracias por esta abertura. Y quisiera a lo mejor empezar por esta cuestión que señalas, ¿no? De cómo venimos un poco ya delimitados, un poco también por la cuestión filosófica para ser un estudiante perfecto de filosofía, ¿no? Tienes que casi de obligación tener que mantener la bandera de cierto ateísmo dentro de la facultad o será señalado. Pero también está la otra perspectiva, ¿no? De que llega el súper radical creyente a tratar de bendecir y todas estas cuestiones que se presentan dentro del catolicismo y se convierte como que en una pelea entre izquierda, derecha, entre ateos y creyentes y todo esto a lo que normalmente estamos acostumbrados dentro de la sociedad. Sin embargo, y aquí podemos verlo tal vez desde nuestra experiencia personal, trayéndolo un poco a cuenta, ¿no? Cómo llegamos nosotros y también cómo nos enfrentamos a este problema de la religión. Creo que ya lo habíamos llegado a platicar en otros programas. Nosotros, nuestra postura muchas veces, e incluso cuando se hablaba un poco de la crisis que teníamos o que tuvimos dentro de la filosofía, ¿no? Y muchas veces parte de la creencia, parte de la religión, parte de estas cuestiones y esta moralidad a la que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Y a lo mejor haciendo cierta reflexión, pues sí yo veo para atrás y veo que a lo mejor de unos 4 o 5 años para acá he tenido cierto acercamiento a partir de la misma filosofía y un apego muy racionalista de la religión, pero sin muchas veces estar en contra de la misma, ¿no? Sino ver toda la argumentación a la que estamos, a la que se dedicó la misma filosofía para justificar la religión y para justificar ciertos procesos de conocimiento, de rituales, de costumbres, de moral, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo mucho y sobre todo creo que esto es lo que más me ha impactado dentro de la religión y la filosofía, pues son los procesos históricos a los que se va enfrentando la sociedad occidental.
Tenemos, por ejemplo, que en las antiguas sociedades, y tal vez lo más cercano que podamos hablar nosotros, pues evidentemente es la cuestión griega, ¿no? Y en cierta medida también la mitología romana, que pues es el copy-paste. Sin embargo, pues esta cuestión que se convierte en la cuestión cíclica, ¿no? Cómo dentro de una sociedad, cómo dentro de cierto pensamiento estaban ideologizados, o la ideología, no por ser peyorativo ni mucho menos, ¿no? Se mantenía en una cuestión cíclica, temporal, del eterno retorno, dice Mircea Eliade en su libro, con el mismo nombre, ¿no? El libro homónimo del mito del eterno retorno. Y a mí lo que me sorprende y lo que más me ha ayudado, o lo que más me ha agradado seguramente, y también ha ayudado para comprender la cuestión de la religión dentro del pensamiento actual, de las sociedades actuales, es esa ruptura que se tiene respecto a las religiones griegas, romanas, cananeas incluso, que viene a ser la ruptura con el judeocristianismo. El hecho de que, por ejemplo, se presente la divinidad y ya no hay un tiempo cíclico, sino que hay alianzas, de que ya no puedes regresar al pasado, de que no hay una concepción de un eterno retorno, sino de unos procesos lineales a los que nosotros tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Y que se pinta con cierta tragedia dentro del mismo pensamiento religioso, ¿no? Ya no puedes echarte para atrás, ya tienes que tienes que ser consciente y, digamos, hacerte cargo de tus propias decisiones, ¿no? Hacerte responsable, era la respuesta. Y bajo esta serie de líneas, cómo se va rompiendo y cómo se va estructurando también las diferentes sociedades a lo largo de la historia, ¿no? Los procesos históricos que van delimitados a partir de la religión, con la ruptura esta que les digo del tiempo cíclico, y que va a ser lo que nos va a estar determinando todavía en la actualidad, ¿no? Muchas veces tenemos cierta nostalgia a este tipo de religiones, ¿no? De decir, no, es que tenemos que regresar a la cuestión apolínea y dionisiaca y todas esas cosas, pero dices, güey, realmente es como cuando te tomas la pastilla de Matrix, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ya viste que el proceso es lineal, de que si no tienes cierta creencia la historia no se justifica, no existe ese desarrollo, no existe estos procesos a los cuales puedas llegar a un tiempo mejor. No hay el retorno al mesianismo, pese a ciertas concepciones a lo mejor judeocristianas, ¿no? No hay esta segunda venida del Dios que lo va a restaurar en los tiempos, ¿no? Creo que es el sentido más utópico que se puede llegar a precisar, o que se pudo llegar a colar desde esta perspectiva, ¿no? La utopía y la cuestión religiosa, ¿no? Llegar al reino de los cielos aquí en la tierra, que se convirtió en uno de los problemas más grandes, creo yo, dentro de la historia. Yo voy a decir, wow, más despacio, cerebritos. Me parece que de todos los programas que hemos tenido, ha tenido la introducción más docta por parte de ustedes de todas las mesas que hemos compartido, lo cual se agradece, pero yo sí digo, más despacio, cerebritos. No. Déjenme respirar un poco, muchos conceptos, muchas palabras para mí. Justo con lo que tú empezabas, con lo que interpelabas, Adrián Ardilla, es esa imagen que hay de la filosofía y la religión, no ya como un proceso teórico que podemos pensar como un problema, sino lo decías, voy a referirme a lo vivencial. Pero yo creo también muchísimas personas ahora que no distinguimos o no vislumbramos esa frontera que hay entre la religión y la filosofía. ¿Cuántos de nosotros no nos vamos a estudiar budismo y diciendo esto es filosofía? ¿Cuántos no vamos al shintoísmo, al taoísmo o a la yoga y a cosas que tienen que ver con la religión y las apropiamos como un proceso vivencial, creyendo que es el asunto de filosofía? No estoy diciendo que no lo sea, pero no sé, yo no me atrevería a decir tanto. Pero claro, más allá de abordar el problema teórico de la religión, porque creo que a este punto nuestros escuchas ya se han dado cuenta que vamos a hablar de la religión y filosofía, pero desde un punto de vista no muy puesto en el tema común, sino vamos a ver qué onda con la religión y la filosofía. Pues creo que algo que se puede señalar es esa falta de acercamiento que tenemos las personas a la religión y a la filosofía,
que no entendemos qué carambas es esto de la filosofía y a todo le digo filosofía, pero tampoco entiendo qué carambas es esto de la religión y a todo le digo religión o filosofía, en el caso de la gente que estudia budismo y se mete a la filosofía después. Ajá. No sé, wow, me impresionan, ¿eh? Qué docta introducción. Bueno, yo os serviría como el ego que soy, así. Entonces, plantaría como esos preguntas o dilemas de justo de filosofía o religión, que normalmente la gente creo que llega a esos dos lugares, los plantaré como lugares, buscando ciertas preguntas, ¿no? Igual, y perdón que vuelva a insistir, como he insistido en los otros episodios, creo que la incógnita pues es igual a la de la muerte, ¿no? O sea, o cómo vivir, ¿no? Se podría tomar como pues la ética o como una metafísica. Pero aunque la gente común no lo tomemos como eso, creo que se llega a esos lugares justo haciendo esas preguntas, ¿no? Como, ¿y cómo debería actuar? ¿Cómo debería yo obrar? Me siento mal, inclusive algún dolor, no solo físico, pero hay algún punto donde se requiere como una guía, ¿no? Como quizá lo que mencionaba ahora Alan de Sócrates, esa voz que te hable y te diga qué hacer, pareciera ser que bueno, no pareciera, creo que encontramos la gente, no porque yo sea religioso, pero que encontramos o buscamos esa voz que nos hable y que nos diga qué hacer, ¿no? Y creo que la gente se acerca a la filosofía porque, pues bueno, se sabe que hay grandes filósofos que tienen una ética o dan consejos de cómo vivir, ¿no? O también, pues, de cómo morir o cómo llevar una vida lo más, no quiero decir buena, ya lo dije, pero de alguna manera más vivible lo mejor posible, ¿no? Y al encontrarse con el dilema siempre de la muerte o algún dolor, como lo que veíamos el podcast pasado, pues se refugia en estos dos ámbitos, ¿no? Creo que las personas más racionales lo hacen o los hacemos a la filosofía. Quienes se podrían decir más sentimentales se refugian quizá en la religión, ¿no? Pero creo que hay un traspaso de un lado a otro, ¿no? Quizá ahorita, como lo decía Adrián, que él se ha acercado un poco más a la religión, pero de una manera más racional, ¿no? Creo que sí, como tú dices, del estudiante promedio, puede llegar seguramente a la universidad creyéndose ateo o burlándose de las religiones, ¿no? Y siempre está como que... yo he conocido estudiantes de filosofía que casi que si dices o expresas algún pensamiento religioso o manifiestas tu fe o algo, pues ya te tachan de ignorante, ¿no? No, pues es que eso no... Pues ¿cómo crees en eso, no? Son puros cuentos, ¿no? Y pues como si la metafísica fuera pues la algo neta. tangible, la neta, ¿no? Pero sí, creo que igual viene ese punto en el que la gente común busca algún refugio o alguna manera de encaminar su vida. Y estas son dos opciones, ¿no? Filosofía o religión. Y bueno, yo tratando de documentarme para el tema, recurrí a este libro de Eugenio Trías, que es de ¿Por qué necesitamos la religión? Y él lo menciona como justo un dolor o una herida. Y pues la herida profunda es la muerte, ¿no? Y tratamos de buscar alguna cura o algo que nos ayude a sobrellevar eso. Y pues bien, él lo menciona como en la evolución del hombre, y él lo menciona como el Homo symbolicus, que cuando empezamos a tener ciertos simbolismos, pues Claro. empiezan a crear este tipo de cosas, ¿no? Como religiones. Y Por bueno, ahí lo dejaré. Por decirlo menos, este tipo de explicaciones. Digo, Ajá. por decirlo menos, Sí, sí. menos. Pues sí. Me Sí, justo, no sé. Me encantan a mí los lugares comunes que se están planteando acá. Sobre todo de como empezábamos, de la supuesto conflicto o dicotomía entre filosofía y religión. Y respecto de este carácter docto que decía Arturo, pues a mí me gustaría ser todavía más docto y referir a uno de los pensadores que han sido más influyentes en lo que se conoce como literatura comparada de las religiones, que es una serie de estudios relativamente nuevos donde empiezan a comparar budismo con los Vedas, con el cristianismo, a ver qué es lo que hay de O los común. animistas de África, incluso, porque Claro. luego se nos olvidan que hay religiones animistas en el Justo. centro de África y son cuerpos religiosos. Estos pensadores se preguntan por el carácter unitario que tienen todos los fenómenos religiosos. Y dice William James, ¿cómo alcanzar una definición? William James, hermano de Henry James, escritor brillante.
¿Cómo alcanzar una definición lo suficientemente amplia de religión para que quepan fenómenos teístas y fenómenos no teístas? Dice, el cristianismo es una religión que tiene un Dios, pero el budismo también es una religión, pero es una religión sin Dios, es una religión no teísta. ¿Cómo alcanzar una definición que abarque estos dos fenómenos? Y lo dice de una forma que me parece muy elegante. Dice, la religión es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es el carácter del mundo? ¿Qué tipo de cosa es el mundo? Y dice, el religioso siempre va a responder, el mundo tiene un carácter solemne. Lo único que no cabría en esta definición de la religión sería la risa. O sea, el mundo no es risible, el mundo es una cosa seria, ¿no? Y desde este punto de vista dice, bueno, hay religiones teístas y hay religiones no teístas, pero las dos se toman el mundo como algo solemne. Y pone el ejemplo de otro pensador que me parece brillante, que se llama Ralph Waldo Emerson, que funda una religión. Y cita una frase que voy a parafrasear ahora de Ralph Waldo Emerson. Y este pensador dice, las leyes naturales también son sagradas, en el sentido de que es sagrado decir la verdad y es lo contrario a lo sagrado, tal vez profano mentir. ¿En qué sentido lo dice? Lo dice en el sentido de que si uno dice la verdad, todas las cosas vivas la cantarán al mismo tiempo. Y si uno miente, se envilece. Desde este punto de vista de una religión sin dioses, se puede ser lo suficientemente solemne con la vida como para dotarla de un sentido religioso. Es decir, ser un religioso implica ser un ser solemne. Ahora, otro punto de encuentro entre filosofía y religión. Pierre Hadot, un filósofo francés que estudia el periodo helenístico, donde las escuelas filosóficas eran modos de vida, implicaban formas de comer, formas de vivir con los otros, formas incluso de vestirse, como los estoicos, epicúreos y cínicos. Dice, cuando el cristianismo se presenta en el siglo II como religión oficial del Imperio Romano, se presenta como una filosofía. El cristianismo en principio se presenta, se da a conocer como una filosofía por el sencillo hecho de que las filosofías que lo preceden y de las cuales se alimenta, o sea, podemos encontrar ecos hasta del cinismo en los primeros años de la religión cristiana, se presenta como una filosofía porque se presenta como un modo de vida. Imagínense a ustedes a un romano promedio politeísta y que se encuentre un agapé, que eran estas reuniones de cristianos en las que se sentaban a compartir el pan y tal. Imagínense a este romano viendo a los cristianos y diciendo, wow, son extraños y se presentan y se tratan como hermanos. Entonces, en este primer estadio del cristianismo, no parece tan solemne. Es una cosa muy solemne. No, justo en este agape de presentarse como hermanos y como en un convite, justo yo ahí diferiría con el asunto de la solemnidad, puesto porque, no sé, estas... Pero es que es tratar a un extraño como un hermano, que, o sea, eso me parece bastante solemne, es encontrar una hermandad más allá de la superficie de la carne. Y esto es lo importante acá, o sea, el cristianismo en principio es una forma de vida y en ese sentido se homologa con las filosofías que también son formas de vida. Con los helenistas. Sí, con los helenistas, Ajá. exactamente, porque implicaba una transformación de la persona como totalidad. A lo mejor yo quisiera rescatar a esta, ahora que se habla acerca de la muerte, sobre todo la perspectiva que se hablaba de Sócrates, ¿no? ¿Qué es el filosofar? Sino un filosofar para la muerte, ¿sí? Ese prepararse para la muerte, de decir, está bien, vamos a morir, pero seguramente hay algo más. Pero luego viene Spinoza y dice, no, todo filosofar es un filosofar para la vida, ¿no? Y se van a estar estos contrastes, ¿no? Y luego llega Heidegger y lo retoma, ¿no? Y todos los existencialistas van a decir, sí, la única certeza es la muerte. Y a partir de eso, muy desapegados incluso de la misma religión, empiezan a crear las respuestas ante este mundo absurdo, sin sentido, que se les presentaba, por lo menos en esa época, ¿no? Y cómo termina con la muerte de Sócrates, ¿no? La referencia que tenemos aquí en nuestro podcast de un gallo para Asclepio, pues era un dios y era el dios de la medicina. Era el dios que te curaba, era el dios que te permitía vivir y todos los ritos que estaban alrededor de él y cómo van a estar fraguados dentro de la misma sociedad
griega que terminan extrañamente desacreditados, ¿no? Los dioses médicos terminan olvidados. ¿Quién sabe por qué? Asclepio, Esculapio. Todas estas figuras que se desarrollan incluso con Hipócrates, con los filósofos, con los médicos medievales, y con todos estos pensadores que extrañamente mantienen una línea entre la ciencia, la religión y la filosofía, ¿no? Están muy presentes. Y una cosa que ahorita me hace eco es sobre todo este texto de Hoffman, que es El Camino de Eleusis, que es básicamente el análisis del regreso de la muerte, ¿no? Toda esta mitología que estaba relacionada a partir de los cambios climáticos, evidentemente, los cambios de estaciones, y cómo se va estructurando toda la sociedad a partir de este mito de que es robada Perséfone, si no mal recuerdo. Van a buscarla, se convierte en una tragedia, deja de crecer las plantas, todas estas cosas, y se tiene que ir a buscar, tienen que recuperar a su hija, pero realmente no puede recuperarla porque le dan ciertas semillas y tiene que estar regresando cada cierto tiempo, y evidentemente cada año al subsuelo, ¿no? A esta cuestión del inframundo. Y cómo se va estructurando sobre todo una sociedad que dicen que incluso Platón mismo estuvo en los mitos de Eleusis, ¿no? Y Sócrates. No hay doxografía de ningún famoso griego que no haya estado en los ritos iniciáticos de Eleusis. Ajá. Digo, no hay nada escrito porque estaba prohibido. Ajá, es pura doxografía. Para los escuchas que no saben, Eleusis era como un ritual iniciático muy complicado de explicar, pero pareciera que era una experiencia hippie con drogas en un lugar oscuro en el que no había teléfonos, no se permitía el Instagram, entonces nadie se podía tomar fotos, mucho menos papiros para escribir qué pasaba, pero la gente renacía después de inciensos y ungirse y bailar y beber y de pronto salían. ¿Y qué pasó? No sé. Y estaban iniciados completamente, sí. ¿no? Esta cuestión de la religión y los mitos incluso terrenales, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Quién sabe, no? Porque estaba completamente prohibido determinar qué era lo que está diciendo. Incluso, según se cuenta en este texto de Hoffman, a alguien alguna vez se le ocurrió hablar y le fue como en feria, ¿no? Es la única referencia que se tiene respecto a estos mitos iniciáticos. Eleusis nos queda ahí porque fue como un epítome en la época de los hippies retomar el asunto de Eleusis, pero no era algo exclusivo. Lo mistérico de Eleusis no era tan exclusivo. Ahora que decías de Asclepio Esculapio médico, el dios de la medicina, los médicos todavía utilizan el bastón de el dios Esculapio como un bastón de palo con una serpiente. Pues igual, pareciera que el templo de Asclepio estaba dividido como un hospital de alta especialidad moderno, pero con sus inciensos y más tratado de manera religiosa. Y los médicos occidentales, Hipócrates, el gran hijo discípulo de Asclepio, padre de la medicina, que todavía nuestros sanadores de hoy en día le juran su lealtad al gran Hipócrates. Hipócrates se movía así, le dio un cierto rigor, vamos a decirlo científico, pero eran rituales religiosos. Se nos olvida que lo que hacía Hipócrates era seguir un ritual religioso de lo que le dictaba Asclepio. No sé, como raro, sí, como perdemos la dimensión entre la ciencia está peleada con la religión está peleada con la filosofía y los otros filósofos se odian. La filosofía y otros filósofos son enemigos naturales. Pero yo vengo a decir que no el día de hoy. No. Desde la vez pasada. Ah, bueno, que sí, tal vez venga a decir que sí, entonces. que sí están unidas. No, claro, pero es que pareciera que en el sentido popular, en la médula de uno es, no, religión, filosofía y ciencia son completamente distintas. Y pues luego ves y dices, no, mira, esta gente muy acá parece más religiosa que... Religioso en el sentido del cuidado, del ritual, del ritmo, del mantener. Ya no hablemos de la creencia, sino de la vida particular, de cómo se va desenvolviendo la forma científica, la forma filosófica,
pues no parece muy distinta que la ritualística de muchas religiones. Ya no hables de dioses, ya no hables de nada. De cualquier religión con su cuerpo ritualístico, la ciencia igual. Un protocolo de investigación no es nada más que el ritual rígido para que te salga bien lo que planteas. La Eucaristía no es nada más... No lo quiero hacer menos, discúlpeme, pero me dejo llevar por la analogía de no es nada más que el ritual de transmutar el elemento, ¿no? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Sencillo. ¿Qué te va a curar de la medicina? Que el protocolo se siga al pie de la letra. ¿Qué te va a salvar siendo cristiano católico? El ritual de la Eucaristía llevado a buen término por el ministro de la religión. Sí. Rarísimo. Me quedo pensando en esta relación que dicen, igual volviendo como a lugares comunes. Pienso en estas imágenes como súper chafas que se ven de que está un médico operando y atrás se ve la imagen de Jesucristo, ¿no? El Jesus ahí. Sí, el Jesus ahí casi moviéndole la mano para que opere bien, ¿no? Y también viendo los hospitales como tipo templos, como ustedes lo mencionan en la antigüedad, pues creo que en muchos hospitales, digo, sin caer en alguna, ahorita dije, pues de Jesús, que obviamente nos remite a la religión judeocristiana, en muchos hospitales creo que hay capillas, ¿no? Aquí en México, pues yo me he tocado ver de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Más que de, inclusive del propio Jesús, ¿no? Sí. Pero bueno, pues eso por razones que se explican por ser mexicanos, pero pues como que sigue habiendo un poquito un espacio como para la religión en ese tipo de lugares, ¿no? Aunque ahí la gente pone pues la fe en los médicos, ¿no? Pero digo, yo no la verdad no conozco muchos médicos, pero no sé si qué tantos médicos haya nihilistas, por ejemplo, ¿no? Digo, decir uno por hablar la cultura popular está el famoso Dr. House, ¿no? Dr. House es el Dr. House es el único médico nihilista. Pero creo que en sí todos de alguna manera me parece, pues no sé si se encomiendan a algo o a alguien o tienen creo que una creencia, superstición o lo que sea, ¿no? Pero se encomiendan me a parece que Hipócrates en el momento en el que dicen voy al mundo, Hipócrates, échame la mano. sí, justo, pero Santa digo, Hipócrates. igual, es que igual y ni saben lo que están jurando cuando hacen su juramento, pero también me imagino que muchos, como en la actualidad, muchos nos declaramos, si no ateos, al menos no religiosos o no practicantes de alguna, ¿no? Pero obviamente como mencionan, ¿no? O sea, se siguen muchos ritos, se siguen muchos procedimientos que remiten a una figura que te va a encaminar, ¿no? Que te va a llevar por un cierto camino, me parece, todavía. O Claro. Igual y ya no lo vemos, ¿no? Igual ya no lo vemos porque el mundo ya no está tan marcado por esos estamentos en los que tienes que seguir al pie de la letra tal cosa. Está más como diluido, ¿no? Por ejemplo, pero se persiste ahí la huella un tanto religiosa, creo yo, ¿no? O Sí. de algún ente, de algún dios o dioses o lo que sea. En mucho, y pues nos salimos completamente de la escaleta, pero me parece que está... Yo creo que estamos en escaleta. De Está hecho, ahí perfectamente vamos. no sé bien. si quieres decir algo más, Oscar, porque ya me estimulaste, ya me prendí. Sí, justo. No, está bien, date. Me encanta que... Mi labor es tratar de excitarlos con Yo lugares comunes. Yo ya estoy muy excitado. Y qué Deja bueno mi que, pierna en paz. qué bueno que bajes, que aterrices a imágenes, porque claro que hay un montón de altares de la Virgen en un montón de hospitales. Yo justo cuando decía eso, yo decía, no te vayas al hospital. Mira que en 3 semanas, aquí en la media cuadra de nuestra oficina, vamos a tener un arbolito navideño. Claro. Sí. Yo pongo el ejemplo del hospital porque pareciera que hay otra vez, si quieres, un conflicto más no es un secreto y también es como parte de la historia que se nos enseña en prepa de el anquilosamiento de la filosofía a la religión durante la Edad Media, ¿no? Se dice que es un momento en el que convergen la fe y la razón. Ya no es creo nada más porque sí, sino necesito argumentos para creer. Es decir, hay más de convergencia entre filosofía y religión que entre filosofía y ciencia. Y eso es algo que le preocupa mucho a William James, permítame que insista. Dice, pero si tu argumento para no creer en Dios es el saber científico,
¿cómo lidias con el hecho que hay un montón de científicos creyentes? Porque los científicos creyentes separan las cosas. Dicen, la ciencia habla sobre el mundo físico, cuantificable, y la religión habla sobre lo no cuantificable. Son dos cuadrantes de distintos. Hay un psicólogo transpersonalista gringo que se llama Ken Gilbert, que habla de esta teoría de los cuadrantes y habla del famoso experimento del hombre más feliz del mundo, ¿no? El budista que le ponen unos electrodos en la cabeza para ver qué significa meditar. Entonces, los científicos le dicen, ponte a meditar, alcanza el nirvana, y el monje se pone así de que y alcanza sus estados transpersonales y tal, y los científicos dicen, ya apresamos el fenómeno de la meditación. ¿Y qué significa eso? Localizarlo en el cerebro. Y Ken Gilbert dice, obviamente esa es la versión cuantificada del fenómeno de la meditación, pero ni se acerca a lo que es el fenómeno de la meditación. ¿Quieres saber lo que es meditar? Cuenta tu respiración durante 20 años y luego vienes y me cuentas, ¿vale? Esta tendencia científica de creer que el mundo se reduce a su dimensión física es lo que puede llegar a caer en este equívoco de, bueno, yo soy científico, por lo tanto no creo en Dios. Pero William James dice, por lo que hemos visto, porque su estudio básicamente es un estudio psicológico de las religiones, cómo es la experiencia religiosa, independientemente de si existe o no existe Dios, dice, cómo viven los creyentes. Y pone ejemplos de gente que ha transformado su vida, que dejan el alcohol en un momento de transformación. Habla mucho de esto, de las transformaciones. Y dice, por lo que hemos visto, por el tipo de cosas que le pueden pasar a un creyente solamente por creer, por hacer como si Dios existiera, si no le importa ni siquiera la hipótesis de Dios, nos damos cuenta que el mundo es tan complejo que ninguna secta, ni siquiera la científica, lo puede explicar en su totalidad. Dice, para abrir el secreto del mundo hay que meter las dos llaves. Y pone ciencia y religión, no pone filosofía y religión. Dice, hay que meter la llave de la ciencia y de la religión, y entonces así vamos a abrir la llave del mundo. Porque sería una ingenuidad de nuestra parte creer que el mundo se reduce a su componente físico. ¿Qué dice la filosofía? A ver, papi, voy a trabajar y abre agarra las dos llaves. No, pues bajo esta línea también creo que a lo mejor regresando a nuestra experiencia personal, si quiere, ¿no? Esto con lo que llegamos muchas veces a filosofía medieval, de que, no, vamos a ver cuestiones padrecitos, padrecitos, esta aburrición, esta cuestión del desencanto de la filosofía, que es Y pasas de largo el Islam, y pasas de largo los judíos, y todos son padrecitos. Y todos son padrecitos, y son estos padrecitos aburridos que salen en el calendario todos los días, ¿no? Y que por eso se llaman así algunas personas. Pero creo que a lo mejor también por esta cuestión de desdeñar la religión desde ciertos aspectos filosóficos, o por lo menos dentro de la academia, que se ve muy cooptado tal vez, no al 100% evidentemente, pero sí limitado en ciertos aspectos, hay un sinnúmero de posibilidades que dices, wow, qué maravilla haber encontrado estas cuestiones. ¿Por qué? Porque de todos modos seguimos siendo personas, y seguimos siendo personas que fuimos educadas dentro de cierta religiosidad. Y nosotros, independientemente de nuestras creencias, tenemos la posibilidad, o por lo menos así lo sentí yo, cuando tuve el acercamiento a la filosofía medieval y a toda esta cuestión religiosa, de centrarme y decir, bueno, entonces ahora entiendo las cosas, por qué decimos lo que decimos cuando estamos rezando, por qué decimos esto en el credo, por qué todas estas cuestiones. Si a lo mejor nos explicaran eso, posiblemente seríamos creyentes, o tal vez mejores creyentes, creo yo. A mí una de las cosas que más me sorprendió cuando estaba... Oye, ¿estás diciendo que la iglesia está haciendo un mal trabajo pastoral? No, para nada, no. Señor obispo, aquí el muchacho ya descubrió cuál es el problema. La cuestión pedagógica. No, una de las cosas que me sorprendió en gran medida cuando entré a filosofía fue esta cuestión de entender que el verbo se hizo carne. ¿Sí? Esta traducción muy burda que nos hacen llegar a través de las traducciones de la Biblia, dicen, no, el verbo se hizo carne, ¿qué chingado significa eso, no? Como el verbo, el que está en el sujeto, verbo y predicado se hace carne, ¿no? El mismo, el que dice correr, no, se hace carne, ¿no? Evidentemente eres un niño de 13 años que está yendo al catecismo y que no comprende todas estas cosas. Llegas a filosofía y te dicen, logo se puede entender como verbo, como palabra, como razón, como intelecto, y ya dices, el intelecto, la superioridad, se vuelve carne, se vuelve corporal, se vuelve un individuo. Y dices,
¿por qué esto nunca nos lo enseñaron? Sí, bueno, y a mí me parece muy lindo como la cosa del logos, la traducción como palabra, punto. Sí, lo que decía Oscar Merino al inicio, como las personas somos un animal simbólico, el hecho de poder decir palabra ya te resuelve todo el problema. Deja tu estudio tratado. Puedes decir, ¿qué es el biólogo? Bios, vida, y logos, palabra. ¿Qué es el biólogo? El que sabe hablar de las cosas vivas. Ajá. Ya no dices el Ya, que estudia, ajá. dices el que sabe hablar de lo que está vivo. ¿Qué es el epistemólogo? El que sabe hablar del conocimiento, el que sabe palabrear. Es más, hasta si lo pones así en palabrear, y justo en ese sentido muy terrestre, muy aterrizado de la vida, pues lo que yo quería hablar desde el inicio me parece ahora muy, muy pertinente, que es como uno de los tantos ejemplos de los rituales que seguimos repitiendo al margen de la religión, al margen del conocimiento, al margen de cualquier construcción teórica, sino en la vida puesta, en caminar en la calle y embarrarnos los zapatos con caca de perro, seguimos teniendo ciertas consideraciones que tienen la apariencia de religiosidad. Uno de los grandes ejemplos, el efecto apotropaico. Me decían la superstición, no me parece superstición, la superstición pareciera que es una creencia, pero el efecto apotropaico ahí como esta suerte de defendernos de cosas que no entendemos o que no nos interesa entender. El efecto apotropaico es cuando no queremos pasar abajo de una escalera, cuando no queremos el número 13, cuando el gato negro, cuando la sal, cuando pintamos cuernitos por el mal de ojo, ¿no? Cuando ponemos un azar, un atrapasueños ahí. Bueno, eso no es algo... Lo seguimos haciendo y no aquí, en todo el mundo. O sea, la aerolínea esta turca tiene un azar. Uno para el mal de ojo, este ojo azul para prevenir el mal de ojo en los aviones. Como símbolo de la aerolínea, ¿sabes? Uno de nuestros sueños más grandes como humanos, el poder volar, y pues va a poner una cosa para el mal de ojo. No vaya a ser, porque desde las religiones más primitivas, más antiguas, antes de que hubiera estos cuerpos teóricos tan pesados que tenemos en Occidente, la gente ya teníamos estas respuestas a lo que no podemos entender. Y pareciera que el hechizo, el maleficio más grande que hay es el mal de ojo, ¿no? La capacidad que alguien tiene para maldecirte con solo una mirada, ¿sabes? Y todas las culturas nos defendemos de eso, de la gran maldición que no te hace un brujo, que no te hace un hechicero, que no te hace un sacerdote ni un ministro religioso, sino que te defiendes de cualquier persona con esto que pareciera mágico. No me parece supersticioso, me parece más bien magicón, porque me parece un mecanismo de defensa. Si lo ponemos así, me resulta un mecanismo de defensa el asunto de... pasa algo que no puedo comprender, que sea la muerte, que sea Unas aveniencias. una desaveniencia, una muerte, algo que no puedo entender, el cadáver de alguien que estuvo vivo frente a mí, no lo puedo explicar, no lo puedo entender, pero hay un símbolo, una cruz. ¿Sabes? Aquí los mexicanos que cuando pasamos cerca de una imagen religiosa y nos persignamos, el gato negro, El gato negro, los gatos el ojo de negros, venado. el ojo de venado, Sí. bien mexicano. Pues esa parte, ahora sí, si quieres decirlo supersticioso que tenemos las personas, no es más que un reflejo de esa religiosidad metida en el tuétano, medio rara, medio extraña que todavía cargamos. Ya no importa la religión. Sí. ¿Sabes? Ya no importa la religión, porque resulta que todos, los budistas, los shintoístas, los zoroastristas, cualquier religión, por más antigua que sea, resulta que tenemos la misma consideración. Yo conozco a ateos concebidos de pura cepa, de familia atea de toda la vida, que le rehuyen a la escalera. Somos nihilistas supersticiosos, Somos- decía. Sí. Hace unos meses, mientras estaba dando clase, sí teníamos esta discusión con mi alumna. Si nos escucha, saludos Inés, ¿cómo estás? y teníamos este problema, ¿no? De en qué momento permitimos o tenemos nuestra ruptura religiosa, en algunos casos, y en otros casos, pues
se mantiene esta cuestión, ¿no? E incluso en personas muy religiosas o creyentes, que también existe esta nulidad dentro del ritual, creo yo, que también yo he captado por ahí un par de casos de que no asisten tal vez a la iglesia, de que no están dentro de ciertos lineamientos, pero mantienen esa religiosidad muy presente, ¿no? O sea, son y no son al mismo tiempo, pero no se identifican, por ejemplo, con con este ateo que también habría que tomarlo en cuenta, ¿no? El clásico ateo del que ya hemos hablado, el que está regañado por la iglesia, el que se la pasa citando a Nietzsche, a Sartre y dice, es que ustedes son unos ignorantes, es que... Sí, el ateo recalcitrante. Y caen en el dogmatismo, yo soy el superhombre y los vengo a salvar, ¿no? Aguanta, carnal. y toda esta transmutación que se puede llegar a pensar, ¿no? Este cambio de paradigma que bien lo señala Arturo, ¿no? Que muchas veces cambias de una creencia a otra, ¿no? Y que pasas de cierto nihilismo o de cierta creencia muy radical a los extremos, ¿no? También pasa de que, por ejemplo, bajo esta cuestión que espero lo tratemos en unos minutos, de que se pierde esta religiosidad y te conviertes en un fiel seguidor de la izquierda, claro, por no decir nombres aquí, pero de una izquierda y te conviertes en el séquito número uno, ¿no? En el seguidor fans, el que lleva a las ovejas directamente a la religión, ¿no? A la nueva religión. Qué bueno que están tocando en esto. Retomo lo que han dicho. Porque... Bien prendidos todos. Sí. Y qué raro, ¿no? Teníamos oportunidad de prendernos en otros temas y este parece muy interesante para todos. Hablaron ya de cómo se materializa la religión. Mencionaste a Nietzsche, me voy a colgar de ahí. Para abrir este otro tema que ya prefiguraba Sardilla. Hay un fragmento famosísimo en la Gaia Ciencia, que es el de El Loco, de Bertolt Mensch. Perdonen mi mal alemán, pero me gusta más la traducción del Insensato, que suelen citar estos ateos de 3 pesos que ya mencionabas, ¿no? Dios ha muerto, dice el loco, con una lámpara encendida en la calle. Va este loco por la calle con una lámpara encendida durante el día, preguntándole a la gente, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y los que estaban a su alrededor, como son ateos de 3 pesos, se empiezan a reír y le dicen, Dios está en tu corazón, que se te ha extraviado como un niño. Y el loco, enfadado, dice, no, les voy a decir dónde está Dios. Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. Y lo que sigue, que esto es mal interpretado porque se suele, ya metiendo un poco de experiencia personal, se suele leer a Nietzsche como un ateo recalcitrante. Yo leí a Nietzsche en la preparatoria y el primer libro que tuve en las manos fue Más allá del bien y del mal. Y al final de Más allá del bien y del mal, o sea, yo conozco al Nietzsche creyente, por decirlo así. Al final de Más allá del bien y del mal, Nietzsche dice, la verdad, yo sí creo en Dios. Lo que pasa es que no creo en dioses que no sepan bailar. No creo en el Dios acartonado, rígido y moral de la iglesia cristiana, pero yo sí le rindo tributo a Dionisos. Yo sí creo en el Dios del baile, en el Dios de la expresión artística, ¿no? Y entonces, en el loco, lo que hace el loco después de decirle a toda la gente que Dios ha muerto es cantar una tragedia. Y la tragedia que canta es cómo pudieron haber hecho esto. Casi que les quedó grande la yegua, ¿no? Les quedó grande el acto de matar a Dios. ¿Cómo pudieron, con qué espuma borraron el horizonte? Dice, ¿cómo pudieron vaciar el mar? Mi interpretación de este fragmento es, ya no estamos hablando de Cristo, ya no estamos hablando de Dios, estamos hablando de la dimensión religiosa. Estamos hablando de la dimensión solemne, como decía hace un rato con William James. Voy a decirlo en el sentido de lo sagrado. Lo que está diciendo Nietzsche es, mataste a Dios, ¿y con qué lo sustituiste? ¿Con coches? ¿Con una vida perfecta de esposa, hijos y trabajo? ¿Con qué sustituiste a Dios? O sea, ya mataste a Dios, ¿y qué es lo sagrado en tu vida? ¿Qué de sagrado queda en tu vida? Y esa pregunta es horrible porque también la retoma Adorno y Horkheimer en la dialéctica del iluminismo, de la ilustración, y ellos dicen, no es preocupante que la metafísica se esté derrumbando.
Lo que sí es preocupante es que lo sustituyamos con la máquina higiénica. Y con la máquina higiénica piensa en esto que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que son los electrodomésticos. La vida cómoda del estadounidense promedio. De tal suerte que si vemos con ojos peyorativos la Edad Media y todos estos momentos en la historia de la humanidad en el que el ser humano se dirigía por razones religiosas o sacras, es mucho peor la sustitución de la era industrial. O sea, sustituimos lo sagrado que había en nuestras vidas por coches. O sea, Entonces, lo sagrado por nuestra freidora de aire, ¿no? Claro. Yo prefiero los materiales. En ese sentido, yo prefiero un creyente a alguien que crea en los aparatos electrónicos. O sea, la dimensión sagrada tiene mucho más peso que la supuesta trascendencia de esa visión sagrada. Y al respecto, seguramente hablaremos un poco de ello. Patrocínanos, Shure. Patrocínanos. Hay un texto de George Steiner, que esta es también una sospecha que Nietzsche nos invita a ver. Dice, cuando el Buda murió, su caverna se siguió proyectando durante muchos años. Perdón, su sombra se siguió proyectando durante muchos años en la caverna. Y esto quiere decir tú cuando crees que matas a Dios, sigues viviendo como cristiano y no te das cuenta. Ya no creo en Dios, pero siento culpa cuando me pongo una peda y hago cosas que van en contra de mi ideología. Ya no creo en Dios, pero me da mucha vergüenza cobrar el dinero. O hago cosas que van de acuerdo a mi ideología y me siento mal. Exactamente. Lo dijiste en el primer programa. Justo lo tengo que me trepan a la cabeza y para que busquen nuestro primer programa, nuestro piloto, dijiste, Quote. ¿de qué me sirve matar a Dios si tengo culpa? Sí, si tengo culpa cristiana además, ¿no? Sí, O sea, y una de las cosas que está muy presente. Te lo perdiste, Merino. Ahí voy, Hay un montón de ateos que todavía utilizan el concepto de pecado, ¿no? Que son, si quieren, los transgresores, lo que quieran, ¿no? Los revolucionarios, pero se ponen la peda, es que ayer pequé. O algún vegetariano que comió carne. Es que ayer pequé y hoy te das cuenta de que... Claro, en el lenguaje está. Justo es lo que pasa con el lenguaje incluyente, es que entiendes que en el lenguaje hay una cierta cosa de cuidado. Ya. ¿No? Y por eso dices, renuncia adjetiva a ponerlo en masculino o femenino, sino hacerlo general. Y justamente lo que hace el otro, el que es recalcitrante, es hablar y proyectarse en términos religiosos de los mismos que él está renegando. Sí, en este análisis, sobre todo, que parte sobre todo de la cuestión lingüística, ¿no? Analizar bien cuáles son las palabras que estamos utilizando para determinar para hacer también los juicios de valor. Yo me acuerdo, bueno, siempre está presente, ¿no? La cuestión de la axiología dentro de, por ejemplo, de la estética, que dices, esa pintura es buena, esa pintura es mala. ¿Por qué estás utilizando estos juicios de valor cuando esas cuestiones son tal vez religiosas o tal vez éticas y no te das cuenta de que tal vez deberías modificar tu lenguaje para hablar o expresarte adecuadamente y decir, ese cuadro me gusta, es bello, etcétera, etcétera, ¿no? El logos decías hace rato. El logos, que ajá. es palabra. Y ahora que trayendo un poco a cuenta lo que dice Alan respecto a Steiner, sí habría que poner mucha atención en cómo este vacío está sin fundamento, decía Heidegger, ¿no? Que lo retomaba bastante, pero bueno, antes que él pues ya estaba presente, ¿no? Sin sentido de la existencia y cómo se va proyectando en cada uno de los deseos, ¿no? Que va incluso, si quieren, desde la radicalización de la religión hasta los horóscopos y la creencia en la astrología. Muy extraño, ¿no? Y cómo se va llenando. La yoga. Ajá. el marxismo. El análisis de Steiner empieza con el marxismo y dice, fíjense en el marxismo. O sea, Dios ha muerto, ¿no? Y hay un vacío que se trata de llenar. Y fíjense en el marxismo, dice, el marxismo tiene la misma estructura de una religión. Tiene un libro sagrado, que es el Capital. ¿Sí? Tiene un carácter escatológico, que es el fin del capitalismo. Y tiene un Mesías, que es Marx, ¿no? Y tiene un mecenas también. Y tiene detractores, y tienen marxistas de izquierda y de derecha. Entonces dice, el marxismo tiene la misma estructura de la religión. Hay una nostalgia
por el absoluto. Bueno, y hay un pueblo elegido, ¿no? Que sería el proletariado, ¿no? O sea, Sí, o exacto. sea, son los que van a venir a hacer la revolución Sí. y todo eso, ¿no? Y qué curioso que nosotros, ateos de banqueta, sigamos teniendo la sed de Dios y lo sigamos sustituyendo con cualquier bagatela que nos ponemos enfrente. Ahí quería retomar nada más lo que habían dicho de... bueno, un poco esta ruptura. Vivimos obviamente en un mundo, creo que a pesar de que haya gente antivacunas o lo que quieras, creo que Terraplanistas. terraplanistas o lo que quieras, hay una confianza en la ciencia, ¿Y a ¿no? ti Obviamente esta ruptura viene desde la modernidad, donde dejó haber algo como fijo y se empezó a hacer casi el self-made man, ¿no? O sea, podías encontrar un lugar ahora en el lugar, en el tiempo o en el espacio. Ya no estaba todo determinado por tu, no sé, por tu sangre, por tu estatuto social o lo que quieras, ¿no? Entonces, a pesar de que hay todo eso, hemos crecido, creo, con una confianza en la ciencia y eso creo que nos lleva a ver o a desconfiar justamente de la religión, ¿no? Pero no habría que olvidar que justamente pues los primeros como científicos o primeros filósofos, pues todos salieron de las iglesias, ¿no? Eran monjes, pues por ahí está Spinoza, creo que era pues perteneciente a la religión, ¿no? Y tuvo que lo corrieron, ¿no? Si no mal recuerdo, creo Tuvo esos problemas. tuvo problemas ahí con la iglesia y así otros más, ¿no? Bueno, ahora no recuerdo más nombres, pero pues muchos emergieron de ahí y empezaron a plantear dudas, ¿no? O sea, es desde ahí donde viene este resquebrajamiento. Obviamente vivimos en un tiempo en el que ya está totalmente resquebrajado y por eso creo que tenemos una actitud más, aunque haya dudas, insisto, una actitud más científica, ¿no? Inclusive, pues hasta Pati Navidad fue al doctor, ¿no? O sea, a pesar de que no creía en el coronavirus, terminó yendo al doctor, ¿no? Y aceptando que existe una enfermedad, ¿no? Pero, bueno, antes de continuar con eso, quería aquí anunciar el libro que tenemos precisamente para hablar de estos... Ya nos escribieron nuestros escuchas en la plataforma que siempre estás dando la espalda a la cámara. Los que nos ven en YouTube siempre te quieren ver, Marino. Eres el único que da la espalda a la cámara. Es mi posición. Es el hombre X. Es mi posición preferida, dar la espalda. No tenemos más que... ¿Quieren verlo? Que manden algún patrocinio. Sí. Manden nudes. El Patreon va a incluir fotos de Oscar. Hoy se nos fue, no agradecimos a todos nuestros escuchas. Bueno, se nos está yendo. Y siempre tenemos regalitos, no lo habíamos dicho hoy, pero como siempre. Así es. Tenemos este libro que es Estudios sobre Mística Medieval, precisamente ahorita lo que comentábamos, y precisamente por un autor que ya en estos tiempos modernos pues retoma la metafísica, ¿no? Vuelve a ir sobre eso, que pues es Martin Heidegger. El mago. Conocido ahí, igual y haya quien diga, pues que era nazi o... Ya y lo saben, era. Pero no pongan peros, ¿no? Léanlo sin ese prejuicio. Yo no lo quiero porque era nazi, sí, bueno, igual se regala. Este libro es patrocinado por las SS y bueno, pues es un libro que habla sobre San Agustín, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, Sí. Entonces, bueno, pues ya Arturo... Tú decides, ¿cómo dinámica. ¿cómo lo vamos a dar? Porque tienen que saber ahorita nuestros escuchas quién se lo va a llevar. Ok, pues recurriré a la clásica, que es etiquétennos en el Instagram o en su red social favorita, Facebook, en la que sea. Nos van a odiar, ya llevamos 3 así No importa. y los mismos. Es buen marketing. Bueno, quien nos mande Que sea el azar nuestro nuevo Dios. el primer mensaje directo que llega a cualquiera de nuestras redes sociales, citando pues alguna frase de Ser y Tiempo, El primero Bueno, que no. nos escriba, así pequeñito, 2, 3 líneas, en qué consiste la analítica existencial Del Dasein. se lo lleva. alguien que nos mande, alguien que nos escriba algo en alemán, lo que sea, así. Guten Tag. Sí. Ein Bier bitte o algo así, se lleva este libro. Y que pueda venir a nuestras oficinas en la ciudad de claro. Querétaro a recoger nuestro libro, como todos los En demás. el centro de la Imagínense, amigos, quiero hacer otro paréntesis para agradecer a nuestros mecenas de Patreon, que gracias a ellos nos estamos tomando una deliciosa cervecita artesanal y no industrializada. Ya la debemos, así que paguen. en nuestra grabación. Y agradecerles a nuestros mecenas. Imagínense si en el programa
se llevan libros todos, lo que se llevarán nuestros patrocinadores exclusivos, llamadas, stickers, unos momazos que tiene Oscar, unos stickers que ha hecho Unos ahí. nudes impresionantes. Ahí, Merchandising. con el gallo de Merchandising, fuera. ¿no? Con el gallo de Merchandising. fuera. Y bueno, agradecerles a nuestros patrocinadores. Antes de terminar, me gustaría preguntarles de manera personal y como lo hice alguna vez así, bala fría, una experiencia religiosa en lo personal. Ya empiezo mucha teoría. ¿Y tú qué? Empiezo yo. ¿Eres o no eres? Sí, yo lo digo así, lo más sintético posible. De niño, súper religioso, me aprendí el Padre Nuestro y me volví famoso en la familia por eso. Niño de 7 años ahí sabe el Padre Nuestro completo y el credo y todas esas cosas. En la preparatoria tengo una ruptura por malas influencias. Espero, no ven las comillas, pero estoy haciendo comillas. Me vuelvo ateo de banqueta. Le digo a mi madre que perdóname, jefita, por eso siempre me arrepiento, que adoraba dioses de porcelana, la hago llorar. Saboteo todas las fiestas de confirmación y de comunión de mis primos. Estudio filosofía con esta misma idea de ateísmo y de repente me doy cuenta que estaba siendo ingenuo porque estaba siendo un mal filósofo en el sentido de no considerar el problema religioso como un problema serio. Y mi experiencia personal, y este libro lo he mencionado una cantidad de veces en pedas y en la sobriedad, como el libro más impresionante que he leído, y es una recomendación para todos los atentos y las atentas y les atentes escuchas, los gallo escuchas, es el libro de La mística salvaje de Michel Ullán. Michel Ullán estudia desde un punto de vista secular el fenómeno de la mística, que para mí es nuclear a la religión. Ya hablamos un poco de religión secular, y en mi caso quiero hablar de este libro porque la mística es un fenómeno que aparece en todas las religiones. Todos los religiosos tienen prácticas ascéticas, tienen prácticas de renuncia y en algunas ocasiones hay un estado por alcanzar. También se da en el cristianismo. Se piensa que esto como de la no dualidad, el nirvana, es como algo más oriental, pero tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila, que tenía estas experiencias de unión, estas experiencias. Hay un montón de místicos en la filosofía y religión cristiana. Esta experiencia de unión con el todo, disolución del sujeto, rompimiento de las barreras de espacio-tiempo. La experiencia mística básicamente es una disolución del yo y una unión con el todo. Ahora, lo que más me llamó la atención de este libro es que el autor Ullán estudia el fenómeno de la mística, pero en el estado salvaje. Dice, no la voy a estudiar en las iglesias, sino que la voy a estudiar en las experiencias humanas. Y cita ejemplos de un montón de ateos, gente que se mete drogas, gente que está escalando el Everest, gente convaleciente que tienen experiencias místicas, independientemente de si creen en Dios o no. Entonces, no sé, imagínate un convaleciente que lleva 30 días enfermo y de repente, ¡pum!, entra en un estado de disolución. Imagínate un sujeto que va escalando el Everest, se rompe una pierna, entra en estado místico y sube 20, 30 metros con 2 manos y con un pie como si fuera una gacela. Imagínate una persona que se mete hongos o LSD y entra en la disolución del ego. Dice, el quid del asunto es el siguiente. Dios puede existir o no, pero lo que sí existe y de lo que sí tenemos constancia es de la experiencia mística. A mí, personalmente, lo que me botó es cuál es el antequé de la experiencia mística. Y el libro cierra, no se los spoileo porque cuando lo lean se van a dar cuenta que es mucho mejor que mi mal resumen, con una alemana que tiene alrededor de 15 experiencias místicas en 2 meses. Siempre digo que es el equivalente a una persona multiorgásmica. Es horrible. Es demasiado. Una experiencia mística, te cambia la vida para siempre. Esta mujer tuvo 15 en 2 meses y era una mujer que creía, tendremos que hacer segunda parte de esto, que creía en el Dios personal, en el Cristo cuerpo, carne. Pero dice, después de mis experiencias místicas, me doy cuenta que Dios no puede ser personal. Que se vuelve a una especie de panteísmo. Dice, Dios es la totalidad y lo que uno siente cuando se disuelve es esa experiencia de lo divino, tal y como lo pensaban los griegos. No como un ente, sino como un género, sino como una dimensión de la realidad. La realidad tiene su dimensión física, pero también tiene su dimensión sacra. Desafortunadamente, como le dije a un místico hace un par de años, yo soy un desierto y para mí todo esto se ha quedado en el nivel de la lectura y de la literatura clásica. Perdón, de la literatura en el sentido clásico, ¿no? De leer y fascinarme con las experiencias de los místicos. No sé si deseo una o no, pero este libro fue lo que me hizo tomarme en serio el problema de la religiosidad como fenómeno filosófico. Y bueno, pareciera que esta primera temporada lo único que está apuntando hasta ahora
Están en los programas. Vamos a hacer dos de todo. Esto es un preámbulo. Pareciera que esta primera temporada es un preámbulo para los programas que vienen después. Imagínense, este es apenas el La entremés. aprobada. El entremés, Oscar, Es la puntita. el asunto religioso que tenga que Tú ver sí cuéntanos, contigo. Oscar, El por asunto favor. No, realmente pareciera más de lo que es, pero ahora que ante la experiencia de Alan, pues... ¿Otra vez? Sí, otra vez, como que no se escuchó. Caray, a ver, déjame ajusto el micrófono. Creo que ante la experiencia de Alan, pues esto realmente es nada. O sea, yo, obviamente por tradición, crecí en una familia, más que familia, con una abuelita muy católica, la cual me llevaba todos los domingos religiosamente a la iglesia y pues ahí estaba, ¿no? Yo asistía a una escuela en la que, a pesar de no ser totalmente religiosa, pues el director imaginen que se llamaba Francisco Franco y, le hacía honor al... Entonces era según una escuela laica, pero bueno, pues te metían en la religión por donde fuera, ¿no? Entonces, bueno, sí, íbamos a misa, íbamos a todo, nos llevaban precisamente a la Jusco, nos llevaban a una comunidad ahí de religiosos, que ahora no recuerdo qué rayos eran, pero nos llevaban ahí a la Jusco y pues íbamos, te lo envolvían como un centro recreativo, pero pues obviamente ibas a hacer oración en la mañana, pues eso, entrar en una actitud contemplativa y ya luego ibas a jugar fútbol, básquet, porque pues tenían unas instalaciones increíbles, están muy, 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 muy padres. Pero, pues vaya, la verdad íbamos a echar desmadre, ¿no? La parte de ir a orar y todo eso se volvía muy complicada porque pues nadie quería realmente hacerlo. Íbamos más por la idea de jugar y de conocer otros lugares. Estábamos chicos, no había niñas todavía, pero bueno, seguramente a muchos se les habrá despertado ahí alguna otra situación. Más que la religiosa. Yo... Ya a partir de secundaria y prepa seguía yendo a la iglesia esporádicamente, pero es en la universidad que retomo un poco más y por ahora viéndolo con el paso del tiempo se me hace una tontería, pero pues es por una ruptura amorosa realmente, o sea, pero más que la ruptura es más por el pecado, ¿no? O sea, engañé a una novia y me sentí mal y me sentí triste, ¿no? Y entonces una compañera que era muy, muy... ferviente religiosa, me dijo una cita, si no mal recuerdo, de Proverbios. Ahora no tengo exactamente así la cita, pero es esta del amor todo lo puede o algo así, ¿no? Y yo dije, no mames, o sea, y sentí bien bonito, la verdad, sentí bien bonito. Y entonces me invitó a un grupo de la iglesia. Y entonces empecé yo a asistir periódicamente, me empecé a interesar mucho, pues leía la Biblia, íbamos como un círculo de estudio, de lecturas bíblicas, y entonces como que me empecé a clavar, ¿no? Y luego tenía yo una novia mormona, pero ella no era para nada practicante, pero cuando llega la hermana, ella sí que era muy, muy practicante, ella se enrola también en esto, y yo tomo una actitud como de defensa de mi religión, porque pues iban pues ya saben, estos chavos que andan ahí como de trajecito y corbata, los mormones que andan, sus misioneros, ¿no? Ajá. Sus misioneros. Elder. Y entonces, pues llegaban y te echaban el rollo de que su fe y su religión y lo que quieras. Y yo tomé una actitud de, no mames, pues esta es la religión chida, ¿no? Entonces trataba yo de investigar o de estar más... pues permeado de mi religión para tratar como de defenderla. Eso sumado a que iba yo ¿cómo se llama? Pues iba yo de misiones, íbamos a la sierra o a lugares poco accesibles, pero pues la idea era llevar la palabra de Cristo, ¿no? Entonces íbamos a las casas, jugábamos con los niños, visitábamos las casas, les leíamos pues casi que hacíamos misa, ¿no? O sea, la verdad, hacíamos misa, no, obviamente no éramos padres, pero se organizaba como el rito y se convocaba a la gente. Pues Entonces, ¿tú sabes transmutar no, hombre, yo quisiera. el pan en carne? Yo puedo transformar los pesos en cheves ahora en los Oxxos. Fue lo único que me dejó la religión. Yo diría que tuve una transformación al revés. O sea, mucha gente cae en el alcoholismo y luego se vuelve religioso. Entonces yo me volví religioso y luego caí en el alcoholismo. Entonces... Lo hacen mal entonces. no lo hago bien porque luego quiero dejar la cheve y cosas así, ¿no?
por motivos de una nueva religión que es la salud, pero Para evitar de otra las que es la muerte. religiones, ¿no? Pero bueno, todo sea por la muerte. No, pero bueno, así fue como mi recorrido. Todavía cuando llego a Querétaro, vivía cerca del famoso Templo de la Cruz y pues ahí llegué a buscar refugio en un grupo de juventudes franciscanas, ¿no? ¿De Y dónde fue eres? como Yo soy de Veracruz, lo sabrán, de Orizaba, Veracruz. Y pues nada, que ahí empecé como a llevarme con gente con esos intereses. Digo, no lo veo mal, la verdad, los respeto, no me burlo de ellos, no soy ateo de 3 pesos, pero ahorita haré unas citas a ateos de 3 pesos. No, pero, y tampoco les digo, no me gusta como burlarme, y quien profese la fe de cualquier religión y lo que sea, pues está bien, ¿no? Casi, la verdad, me da igual. Pero yo he de decir que nunca he tenido como una experiencia así, o sea, yo lo describo como que siempre sentí bonito y así, pero cuando iba a misiones lo que yo decía era más como una cosa social, como de decir, pues esto no es lo que la gente quiere, o sea, la palabra de Cristo está chida, pero pues siguen igual, o sea, se perpetúan sus mismas condiciones, entonces pues me volví como más, un sentido más prosocial, ¿no? Como mejor ir a hacer casas en una organización sin fines de lucro. De hecho, patrocínanos. Patrocínanos. Pero pues sí, muchas, creo que Tenemos mucho público. muchos intereses que son como religiosos, mucha gente los empieza como a dejar y se adentra más como en lo social, ¿no? Como en otro tipo de cosas. Porque en la dicen, ayuda. no, o sea, en la ayuda, porque dices, no, o sea, realmente esto, pues no, o sea, no digo que sea mentira, si lo quieren creer está bien o lo que sea, pero sí dices, quiero ver algo más palpable que solamente venir a decir la palabra del Dios que tú quieras. Y entonces, bueno, ese fue mi recorrido. Lo único que podría decir es que mi hermana, ella se metió a la iglesia por mí. Mi hermana, digamos que era una libertina. No le voy a pasar este podcast, pero Preséntala. sí, ella vivía. Nosotros ella- lo mandamos. Ya es casada. No, pero pues vivía la vida salvajemente, por decirlo así. Y yo nunca he sido bueno como para, digamos, llevar agua a mi molino, como se suele decir, o sea, como para jalar gente a cosas que yo hago. No soy buen publicista de lo que hago, pero ella me empezó a ver como un modelo que ella quería ser como yo, me dijo, y que quería sentirse así. Y yo dije, chale, neta. O sea, ahora no lo piensa, ¿no? Pero ella se metió a la religión y ella sí ha que ha tenido experiencias. Ella cuando ora bastante, según esto tiene el don de lenguas, o sea, y yo la he visto así y empieza a hablar extraño, no es algo que yo no me lo explico, pero bueno, al parecer ella ya está como en otro estadio y y pues nada, o sea, igual y fue por mí, dice ella. Yo actualmente pues no siento nada, mi mamá se enoja de que no voy ni a la misa de Navidad, pero pues bueno, esa sería mi experiencia, que les repito, ante la de Alan, que sí como que llega a sentir algo, pues yo realmente me quedé como ay, sentí bonito, pero luego me di cuenta que esto, pues no, o sea, nada más fue porque pues engaña a mi novia. Y quería yo redención por haberle engañado, ¿no? Y por eso me acerqué a la religión. Pero pues eso fue una experiencia un poco larga, pero bueno. Nuestra bendita culpa cristiana. Sí, Ardi, justo la culpa. Dios nos libre de aquello que nos hace sentir culpas. No, a lo mejor en retrospectiva, en estos minutos, la verdad pues yo también fui muchachillo bien, ir a la iglesia, ya saben, esas cosas, ¿no? Pero realmente yo nunca tuve como que esa ruptura, más bien como hasta decía Pessoa, ¿no? Yo perdí la religión como la perdieron mis contemporáneos, ¿no? Y nunca me pegó realmente, ¿no? Recuerdo en los momentos que sí nos sentíamos contestatarios, revolucionarios al respecto, sobre todo en la preparatoria, era de que vamos a molestar a los que son creyentes. Sí, venga el marxismo, venga Nietzsche, venga todo lo que sea antirreligión, venga Lutero, pero Lutero solo quería reformar, venga Lutero, chingada. Y dentro de estos procesos, pues sí llega uno, pues tal vez un poquillo medio, tal vez no ateo, pero sí escéptico ante ciertas posturas y lo que quiera, ¿no? Sin embargo, pues les comento, yo nunca tuve esa ruptura, yo nunca me vi en la iglesia gritándole a Dios, incluso así como de manera personal, en pensamientos, ¿por qué me has olvidado? No, jamás.
Y empezó a perderse por lo mismo, de que dejé de asistir, ¿no? Siempre era de que mi papá me decía, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Qué vas a decirle a Dios? Pues le voy a decir a Dios que yo traté de entenderlo a mi manera. Adiós. Con filosofía. Y todos estos procesos, vaya, yo terminé estudiando cuestiones de religión. Me clavo con un autor medieval. Maimónides, patrocínanos. Maimónides, sí, si nos estás escuchando. Haznos paro. En el más allá. Ajá, y ya Recomiéndanos con tus amigos. ya lo he repetido innumerables veces. Y lo de unos años para acá que empiezo a conseguir bibliografía relativamente nueva, encuentro un texto de un autor alemán que se llama Amos Funkenstein. El texto se llama Maimónides. Y en esta parte empieza a hablar un poco de la cuestión del azar que deja Dios para estar presente dentro de la historia. Para este autor y para Maimónides estaba presente y estaba determinado ya ciertas concepciones. Sin embargo, para hacerse presente y para, digamos que justificar todas estas cuestiones de la intervención divina, etcétera, etcétera, se presenta la divinidad dejando ciertos huecos para presentarse a la humanidad. Y me quedo de que, ok, ¿y qué tal? Estaba ya tan clavado que dije, ¿qué tal que se me presentó la divinidad e hizo que yo agarrara ese libro? Porque para serles honestos, yo solo vi el hueco. Y solo vi el hueco. Yo cuando iba a comprar, cuando lo tengo perfectamente presente, compré el libro de Maimónides, yo iba a comprar las sátiras de Juvenal. Iba ahí, estaba aquí en una librería cerca de nuestras oficinas y traía el libro de Juvenal, editado en Alianza. Y dije, esto me lo voy a llevar porque lo vimos en clase. Sin embargo, un amigo me dice, oye, ¿ya viste este libro del que habló el maestro en la clase? Y sí, pues aquí ya lo traigo. Y de repente cuando estaba pagando, no sé en qué momento se me cambió el libro de Juvenal por uno de Maimónides. Wow. Y fue de que, en serio, a lo mejor este azar, esta cuestión religiosa se me presentó y yo no me di cuenta. Dije, bueno, está chistoso, ¿no? Pero como buen nihilista y escéptico, dije, voy a seguir escribiendo sobre mi tesis, ¿no? Y se queda esa actividad, ¿no? Digo, se me queda esa experiencia y todavía la tengo muy presente, ¿no? Estas formas azarosas, medias extrañas, en que Dios, según este autor, se va presentando en cada uno de nosotros, ¿no? En las cuartas de forros. Ajá. Y la segunda, hace poco más de un año, tuve la posibilidad, después de leer a Mircea Eliade, a un montón a Kerenji, a Maimónides, a Funkenstein, a un montón de religiosos, tuve la oportunidad de asistir a una misa. Me dijo un amigo, oye, vamos a ir, ¿quieres acompañarnos? Digo, sí, está bien, no hay mayor problema. Dije, bueno, vamos a hacer epogé y quiero ver la posibilidad de ver si tengo ademanes para regresar a la religión. Sin embargo, y casualmente, llegué a la misa más larga de toda la historia. Nunca había estado más de 1 hora en una iglesia. Ahí estuve arriba de 3:30 tal vez. Nunca había estado en una misa que dijeran, párate, siéntate, y ahí les van 5 santos, y ahí les van otros 5. Dije, esto relativamente y objetivamente no es para mí. La cuestión del ritual, la cuestión de entregar la voluntad a alguien más, no es para mí. Puedo ser, si quieren, un creyente a través de la razón, pero no puedo ser un creyente a través de la práctica. No practican. Llegué y le estaba contando a mi hermana hace rato, porque me dice, me acabo de confirmar, etcétera, etcétera. Le digo, esas cosas no las hace uno por deseo, ¿no? Es como sacar la cartilla militar. Lo haces con una finalidad que no es ella, sí, es un trámite para lo mismo. Y en esta cuestión fue de que, bueno, quise regresar a la religión. La verdad sé que yo no podría hacerlo, ¿no? Yo sí soy un escéptico o un nihilista supersticioso, como pudimos decir hace rato, ¿no? ¿Quería cerrar? Vas con tu experiencia, ¿no? No, la verdad es que no tendría nada que contar. Bueno, yo quería retomar esta parte de los ateos de 3 pesos. Pues había preparado una frase, varias frases contra la religión, que tomo de este libro que se llama La filosofía contra la religión, de Agustín Izquierdo. Creo que había preparado estas
varias frases de Ateos de 3 pesos de la filosofía contra la religión. Es un libro de Agustín Izquierdo. Creo que mal leído, por eso es que tiene un prólogo, sí puede generar todas estas pues motivos de odio a la religión, ¿no? Y siempre vienen las de la ignorancia, ¿no? Y por ejemplo, una de las conocidas es esta de Schopenhauer, que dice: la hoguera se ha quedado fuera de suyo. Ese medio de gobierno, la monarquía, ha perdido mucha eficacia. Pues, como ya sabes, las religiones son como las luciérnagas, necesitan la oscuridad para iluminar. Cierto grado de ignorancia general es la condición de todas las religiones. Es el elemento en el que solo pueden vivir. Digo, así como estas vienen muchas más, escogí... Una más, a ver, aviéntate una más. A ver, déjame... Ya nos dejas picados, hijo. Maestro Armando Hoyos. Viene esta que dice: una moral y una moralidad verdaderas no dependen de ninguna religión, por más que cada una sanciona a la otra, asegurándole un apoyo. La ignorancia es el suelo de la fe. Bueno, así vienen muchas más, y de hecho viene lo que hace Agustín Izquierdo es agrupar distintos tipos de ateos, y pues va retomando justo desde, él lo apunta ahí desde el Renacimiento, pasando por la Ilustración, y tiene como ateos clandestinos, ateos públicos, ateos hegelianos, y finalmente termina con ateos solitarios, ¿no? Que serían Schopenhauer y Nietzsche, pero pues vienen más como Diderot, Lemaitre. Viene, por ejemplo, Feuerbach, viene también Marx, y vienen así textos escogidos precisamente contra la religión, pero antes viene justo un prólogo para ubicar en su tiempo y en sus ideas de cada filósofo. Pero pues sí, si uno lo lee, creo, con la flojera de leer los prólogos, pues se podría volver como incendiario, ¿no? Y continuar aumentando esta... actitud de desprecio a la religión, porque la filosofía es algo superior, ¿no? Y creo que si hoy hemos visto, me quedo mucho con lo que dijo Adrián, que llega como a la religión por algo, por la racionalidad, ¿no? O esta experiencia que dices, se me cambió el libro, ¿no? O sea, parecían esas cosas inexplicables, ¿no? Que asociadas a la religión, ¿no? Y como ustedes saben, amigos, nosotros nos podremos extender y seguir, pero pues tenemos unos cuantos episodios más que pueden visitarnos en Spotify, SoundCloud, iVoox, Himalaya, Apple Music, Amazon Music y su plataforma favorita de podcasting. Pero para aquellos que nos quieren ver, que son morbosillos como nosotros y no sienten culpa, también nos pueden encontrar en YouTube. No prometemos nada, pero estamos en YouTube. No prometemos calidad. No prometemos calidad en la imagen, y no me refiero a la cámara, sino a las personas que estamos detrás de los micrófonos. Pero ahí nos pueden encontrar. Nosotros seguiríamos, como siempre, como cada capítulo que preparamos con mucho esmero para ustedes, queridos gallo escuchas. Regalitos como siempre. Síganos en nuestras redes sociales: Un Gallo para Asclepio, Instagram, Facebook, Twitter, en Patreon, si nos quieren patrocinar, como nuestros amigos que ya nos patrocinan. Si quieren ver a Oscar. Niveles que les estamos Patreon. Por hacer una listita para mencionarlos aquí y hacerles un par de llamadas en vivo cuando grabemos de costa a costa en vivo desde Ragman Alley. Tenemos 3 niveles en Patreon, que es Salto de Fe. El salto de fe para los que se animen a darnos su mecenazgo. Después, para los que sean más intrépidos, tenemos Más allá del bien y del mal. Y por último tenemos el Topos Hiperuráneos, para aquellos que quieren recibir todo nuestro tiempo. Aquellos que nos quieren mantener, o aquellas que nos quieren mantener. O aquellos. O aquellas que nos quieren mantener. También escríbanos a nuestra comunidad en Facebook, sigan nuestra página, y para que nos recomienden temas que les gustaría. A los que están en Patreon, en el Topos Hiperuranium, ellos tienen encuestas exclusivas de temas que vamos a dar sí o sí en el aire, pero recomiéndonos también temas que quieran escuchar, temas que quieran saber. Ya saben que tenemos aquí doctísimos personajes que nos hablan de filosofía y nos dejan apabullados siempre. Y bueno, no olvides, Critón, que le debemos un gallo a Asclepio. Para Asclepio.